sean bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un evento muy importante para nosotros porque lo hemos preparado con mucho cariño y lleno de información. Vamos a hablar sobre logística, mercado de capitales, inversiones y sobre economía. Y para esto nos acompañarán el secretario ejecutivo del Fondo de Ahorro de Panamá, Abdiel Santiago. Está con nosotros además Sergi Lucas, que es el presidente de la Asociación Panameña del Mercado de Capitales, APAMEC. Daniel Izaza, presidente del Consejo Empresarial Logístico, y Eric Molino Ferrer, que es economista y presidente del CICI. Pero bueno, antes de iniciar con nuestra agenda, que como ya han escuchado, está buenísima, quiero darle las gracias a un grupo de entidades que hace posible este evento. Entre ellas se encuentran la Asociación Panameña del Mercado de Capitales, APAMEC, el Fondo de Ahorro de Panamá, también a Aguirre y Schwartz y a nuestros auspiciadores Telered y AES Panamá. Bueno, quiero entrar en materia de una vez y por eso vamos a invitar a nuestras pantallas y a conversar con nosotros a Abdiel Santiago. Bienvenido, Abdiel. Las pantallas de Smith Noticias y nuestra audiencia son todas tuyas. Pero sí, muchas gracias, Alma. Gracias por la invitación y también gracias por la oportunidad de darnos este espacio, ¿no? Para explicarle al público lo que es el Fondo de Ahorro de Panamá, cómo está estructurado, qué es lo que hace día a día, cómo invierte y cuáles han sido sus resultados, ¿no? Y quizás al final podemos hablar un poquito sobre las perspectivas. Pero yo creo que es importante que comencemos explicando cuál es el propósito del fondo, ¿no? La misión principal del FAP, el Fondo de Ahorro de Panamá, como fondo soberano, uno de los pocos fondos soberanos que tiene Latinoamérica, es de crear un vehículo o un instrumento de ahorro a largo plazo, y esa frase es muy importante, a largo plazo para beneficio de las futuras generaciones de panameños. Y lo que eso se traduce es durante los tiempos difíciles, económicos o por desastres naturales, el FAB está ahí para proveer cierta cantidad de fondos al gobierno de turno para contrarrestar o para poder manejar esas dificultades, ¿no? Una de los ejemplos quizás históricos fue durante la pandemia, ¿no? Donde el FAB pudo contribuir cerca de aproximadamente 105 millones de dólares, casi el 10% del propio fondo, para colaborar, para que el gobierno pues, tuviera la facilidad de contribuir a la respuesta sobre la pandemia del COVID-19. Puedo hablar de eso un poquito más adelante. Pero antes de comenzar, aparte de ese enfoque, ¿no? De qué es lo que es el fondo y por qué existe, cuál es el tamaño del fondo, porque yo creo que eso a veces pasa desapercibido. El fondo tiene aproximadamente 1.5 billones de dólares. Eh, Creo que el término que se usa son 1.500 millones de dólares, aproximadamente un poco cerca del 2% de la economía panameña. Y nuevamente, este fondo ha crecido a lo largo del tiempo y puedo explicar eso más adelante. Y antes de seguir, me gustaría conversar sobre la estructura del fondo, cómo el fondo tiene este tamaño, 1.5 billones de dólares, pero cómo llegamos ahí, ¿no? El fondo se crea en el 2012 y se convierte en algo operacional o comienza a funcionar en el 2013. Y la idea, aparte de explicar, o como acabé de mencionar, ¿no? De que el FAB está ahí para ayudar al gobierno de turno a responder a diferentes calamidades, el, el FAB se alimenta básicamente, o la idea bajo la ley del fondo, es que el FAB se alimentase de dos formas, ¿no? Crecimiento orgánico, o sea, crecimiento con las propias inversiones y crecimiento con un capital fresco o capital externo, y en este caso es el Canal de Panamá. En base a una fórmula que está en la ley, lo que produce el Canal de Panamá en términos de
de dinero, esa cantidad se compara con el tamaño de la economía y excedentes por encima de la fórmula es lo que debería de entrar al Fondo de Ahorro de Panamá. Eso es casi similar a lo que otros fondos soberanos, especialmente en el Medio Oriente, hacen, donde ellos tienen su fondo soberano. Ellos no tienen un canal de Panamá, pero sí producen gas o producen crudo. Entonces, cuando el país crece o vende ese crudo o gas natural, cierto excedente de lo que se gana en esas ventas pasa al fondo soberano de ellos. Así que esa es la misma mecánica con la cual se observa lo que hacen otros países en el Medio Oriente específicamente o especialmente. Esa fue la idea básica en la creación del fondo, porque como todos sabemos, el Canal de Panamá es un activo importante, es el activo más importante que tiene el país. Entonces la idea o la idea fue en la creación de la ley de que, por ponerlo de una forma, no gastarse todo de una vez. Si se creó un mecanismo, ¿no? para que se guardara parte de ese rédito anual. Y así básicamente fue lo que se quería conseguir con la creación del Fondo de Panamá. Como nosotros hemos crecido, si miramos históricamente, el fondo anualmente rinde aproximadamente un 4%. Si bien esta cifra es modesta, lo que hay que recordar es que nosotros invertimos a futuro, a largo plazo, pero con o sea, una mirada muy cercana al riesgo. Entonces, por ejemplo, si nosotros hubiéramos podido invertir todo el fondo, por decir así, en acciones, 100% del fondo, obviamente el tamaño del fondo a lo largo de 10 años hubiese sido mucho, mucho más grande. Sin embargo, mirando al retrovisor, casi quizás un juego un poquito no tan honesto, porque sabemos cuál es el resultado. Pero invertir, por ejemplo, todo el fondo en un activo o activos que rinde bastante, pero conlleva mucho riesgo, hubiera causado que a lo largo de los años hubiéramos tenido años muy, muy positivos, pero años muy, muy, muy negativos. Entonces, eso lo que habla es sobre la diversificación. Nosotros tenemos un fondo a largo plazo nuevamente, pero también un fondo diversificado que no invierte en una clase de activos en particular, sino invierte en una colección de activos que nos permite tener años relativamente buenos y también a veces, como en el 2022, relativamente malos. Pero en el promedio, a lo largo del tiempo, se ve ese crecimiento. Por eso ese 4% que hablo se tiene que ver desde esa perspectiva. Pero lo que es interesante, si nos quedamos todavía conversando sobre el rendimiento, si lo vemos desde el principio del fondo, vamos a llamar 2013, a la fecha, a septiembre de 2024, el fondo ha crecido un 50%. O sea, acumulativamente, el fondo ha rendido un 50%. Yo creo que eso es importante porque verlo de esa perspectiva, porque este es dinero, estos son inversiones, estos son activos que existen. Cualquiera que quiere conocer un poquito más del fondo puede entrar al sitio web, ahí van a ver los estados financieros auditados por una firma internacional. El sitio web es fondoahorropanamá.com, fondoahorropanamá.com sin las DE. Y ahí pueden observar todos los estados financieros auditados y también no auditados. Esos 50% se traducen aproximadamente en unos $500 millones. A lo largo de ese tiempo se ha generado esta gran cantidad de retornos de dinero. Y esos $500 millones que se han generado a lo largo de estos 11 años son netos del costo de funcionamiento del fondo, y también son netos de lo que ya se ha enviado
a diferentes gobiernos de turno, principalmente por el COVID, que fue aproximadamente unos 250 millones de dólares. O sea que si nosotros hubiéramos, si el COVID, por ejemplo, no hubiera sucedido o no hubiéramos enviado dividendos, por decirle de una forma, a los gobiernos anteriores, este fondo, en vez de 1.5 billones o 1.500 millones, debería de ser más cerca de aproximadamente 1.800 millones de dólares. Así que hablando un poquito sobre los retornos, yo creo que es importante nuevamente que se entienda de que o sea, nosotros tratamos de invertir de una forma prudente a largo plazo, y tratando de gestionar el riesgo a un riesgo apropiado para el nivel de perspectiva o horizonte de inversión que nosotros tenemos. Si miramos la estructura del fondo, que es muy importante también, nuevamente este es uno de los pocos fondos soberanos que están activos y presentes en Latinoamérica, así que creo que todos nos debemos de sentir orgullosos sobre eso, porque nuevamente tener un fondo soberano implica cierta responsabilidad, cierta responsabilidad fiscal, cierta responsabilidad de gestión, cierta responsabilidad sobre transparencia y obviamente rendición de cuentas. La estructura organizacional del fondo, en la parte de arriba existe en la parte más superior, digamos, existe una comisión supervisora que supervisa a la junta directiva. La comisión supervisora son 5 miembros y representan a la sociedad civil, un órgano muy importante en la estructura organizacional del fondo. Debajo de esa comisión supervisora existe la junta directiva, que es el ente rector. Son 7 miembros que son nombrados por el ejecutivo en diferentes periodos. Estos son obviamente profesionales y personas que conocen sobre gestión, economía, inversión, una gran cantidad de experiencia. Y la junta directiva, el rol es de supervisar obviamente el fondo y supervisar al equipo que yo lidero, que sería el equipo ejecutivo, que estaría por debajo de la comisión perdón, de la junta directiva. Así que comisión supervisora arriba, sociedad civil, abajo la junta directiva que gestiona el fondo más cercanamente, y debajo de la junta directiva está el equipo ejecutivo que gestiona y administra el fondo de forma diaria. Y nuevamente, yo creo que esta organización o esta estructura organizacional es casi única, no tan solo en fondos soberanos en Latinoamérica, pero sino fondos soberanos comparados con otros países, porque nuevamente es una junta directiva que es independiente y toma la decisión estrictamente en base a 2 pilares: situación económica o la situación financiera. O sea, esos son los 2 únicos factores que el fondo o que la junta directiva considera para tomar decisiones de gestión sobre estos activos. Yo sí quisiera regresar un poquito nuevamente al tema de cómo nosotros respondimos durante el COVID, la pandemia del COVID 2019, que fue en el 2020. Es importante que recordemos que el fondo, de la manera que se estructuró y especialmente en el uso de ese fondo, realmente funcionó eh, de una forma fiel a esa forma que se estructuró y se creó. El fondo se creó para emergencias, desastres naturales, calamidades, y precisamente durante la pandemia enfrentamos esa calamidad y el fondo trabajó mancomunadamente con el gobierno de turno para poder extraer ciertos de estos activos, convertirlos en efectivo y enviarlos para que el gobierno respondiese a la pandemia. Y esto es importante porque los activos existían y los activos estaban ahí invertidos, y nosotros pudimos liquidarlos de una forma
muy rápida. Nos tomó aproximadamente una semana y media para liquidar los activos, que fueron aproximadamente $105 millones, y hacer esos activos, convertirlos en efectivo y hacerlos, transferirlos al Tesoro Nacional para que ellos respondiesen a la pandemia del COVID-19. Eso nuevamente hay que recordar eso porque una de las preguntas que siempre recibimos es ¿por qué no invertimos en Panamá? Y ese es uno de los pilares únicos que tiene el fondo. Y la razón es precisamente por eso, porque el uso que se dio en el momento de la pandemia hubiera sido imposible si tuviéramos todos los activos en Panamá, y no poder liquidarlos de una forma rápida, pero más que rápida, de una forma sin impactar el valor de esos activos. Y es por eso que nosotros tendemos a invertir fuera del país, y bueno, podemos hablar sobre exactamente qué invertimos, y creo que eso sería muy útil. Nosotros invertimos en dos clases de activos generales, en activos públicos que cotizan en bolsa o se compran relativamente fácil en el mercado. Y la otra parte es activos privados. Activos públicos son, por ejemplo, bonos, acciones, efectivo o cash. Y en el lado de activos privados, que es aproximadamente un 10 a 15% del fondo total, no es una cantidad muy grande, nosotros invertimos en activos como por ejemplo capital privado, capital de deuda o infraestructura financiera, y también en deuda privada. Entonces, invertir en esta clase de activos que se conoce como activos privados nos permite eh, obtener retornos más altos a largo plazo, pero con menor volatilidad. Entonces, por eso que tenemos esta pequeña porción del fondo, nuevamente aproximadamente un 15% en esta clase de activos, ¿no? Y nuevamente, el fondo trata de diversificarse, ¿no? A través de lo que nosotros en la industria le llamamos de una asignación estratégica. Una asignación estratégica es lo que nos permite dividir el pastel, ¿no? Del fondo, qué porcentaje es acción, qué porcentaje son bonos, qué porcentaje son efectivos. Entonces, esa asignación estratégica es lo que nos lleva a estructurar ese pastel, exactamente cómo partimos el pastel en términos de inversión. Eh, Otro punto que quisiera conversar, yo sé que estamos ya casi a tiempo, varios logros en este año, nuevamente, creo que quizás lo han escuchado en las noticias, pero nosotros recibimos ciertos pagarés que representan las transferencias provenientes del Canal de Panamá de 2018 a 2023 que no se habían hecho en el pasado, ¿no? Porque nuevamente estas transferencias, de acuerdo a la ley, se tienen que hacer o se deben de hacer anualmente, no se habían hecho por este periodo. Entonces, este año, al principio de este año, aproximadamente mayo o junio, pudimos, eh, pudimos llegar a un acuerdo con el gobierno de turno para recibir estos pagares que básicamente nos garantizan que vamos a recibir las transferencias del Canal de Panamá que estaban pendientes. Nuevamente, esto es aproximadamente de 2018, bueno, de 2018 a 2023, es un pagaré, o son 4 pagarés que suman aproximadamente 1.3 billones de dólares, o sea, casi el mismo tamaño del fondo. Y aparte de eso, estos pagarés tienen un interés que es de aproximadamente un 7,5%. Y esto nuevamente, estos son contribuciones del Canal de Panamá que no se habían hecho a lo largo de los años.
Parte de esos pagarés para 2018-2019 existían unos 31 millones de dólares pendientes. Parte de la negociación que se hizo con el gobierno de turno en ese entonces fue de que estos 31 millones de dólares se iban a pagar en efectivo, y nosotros esperamos en cualquiera de estos días que se haga esa transferencia, ¿no? De 2018 y 2019 de 31 millones de dólares al fondo, que vendría siendo la primera contribución histórica en efectivo provenientes del Canal de Panamá, algo que nunca hemos recibido. Así que eso sería un hito muy importante. Y bueno, lo último que quería mencionar es básicamente cuál es la importancia del Fondo de Ahorro de Panamá. Creo que, o de tener un fondo soberano, yo creo que he tratado de establecer ese punto, y es de que tener el fondo beneficia a todos los panameños porque le permite al gobierno de turno acceder cierto porcentaje del fondo para responder, contrarrestar o ayudar a la situación que se esté presentando nuevamente. Puede ser eh, una pandemia nuevamente, ojalá que eso no ocurra, o puede ser una calamidad de aspectos de desastres naturales. Cualquiera de estas clases de cosas, el gobierno cuenta ahí con ese fondo que nuevamente está invertido fuera de Panamá en mercados que generalmente son accesibles y líquidos. Y creo que la otra razón yo creo que es un ejemplo, creo que el Fondo de Ahorro de Panamá es un ejemplo de una gobernanza responsable. Yo creo que también eso es algo que debemos de sentirnos orgullosos. Y, y nuevamente es un activo que está ahí para las futuras generaciones de panameños, y realmente la Junta Directiva, la Comisión Supervisora, el equipo ejecutivo, todos nosotros trabajamos todos los días de una manera ardua y con muchas ganas para ayudar y promover la resiliencia de Panamá. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que están esperando para el cierre de este año y quizás para el próximo año en cuanto a inversiones, los retornos que puede tener el fondo? Sabemos que hay varias cosas que pueden cambiar, digamos, algunas cosas, como por ejemplo el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Sí, obviamente no lo mencioné, pero lo voy a mencionar ahora, que el fondo para 2024 y nosotros tenemos un año fiscal de calendario, o sea, de enero a diciembre. El fondo ahora mismo tiene un rendimiento de aproximadamente un 7% en lo que va del año solamente. Como bien dices, muchas cosas pueden cambiar de aquí a diciembre. Nosotros esperaríamos que el fondo cierre con aproximadamente 7,5% para el 2024. Esto es obviamente bajo un escenario donde, a pesar de las elecciones de Estados Unidos, que representa un catalizador eh, eh, que viene ya esta semana que está entrando, a pesar de ese catalizador, tradicionalmente las elecciones en Estados Unidos no tienen un impacto en el mercado muy pronunciado en el corto plazo. Creo que tienen usualmente un impacto más a mediano o largo plazo. Ahí sí se ven los efectos, ¿no? Así que, pero asumiendo que si la historia si la situación histórica es igual en el pasado como posiblemente pueda ser en la semana que viene, nosotros esperaríamos cerrar el año en aproximadamente un 7,5%, que obviamente es un retorno por encima de nuestras expectativas, y nuevamente estos son retornos que se reinvierten en el mismo fondo. Así que
por ahora, de una forma modesta, o sea, estamos contentos con este posible rendimiento cerrando el 2024. Aquí nos comentaste un poco sobre el tema de los pagarés y esto va a capitalizar el Fondo de Ahorro Panamá. Pero también me gustaría que habláramos del cambio en la ley que hubo hace poco, la ley de responsabilidad fiscal. Tuvo cambios incluyendo los artículos que hablan sobre los fondos que deben ser trasladados a el FA. Cuéntame un poco de esto, cuál es el impacto que esto puede tener. Sí, de hecho es así mismo. Y si miramos lo que la Junta Directiva, el presidente de la Junta Directiva, Mario Amaya, mencionó, fue que fueron básicamente dos cosas, ¿no? Que la Junta Directiva eh, se inclina a mantener la regla de acumulación del fondo, o sea que los réditos que salen del Canal de Panamá continúen entrando al Fondo de Ahorro de Panamá. Sin embargo, y creo que esto es bien importante, sin embargo, también mencionó de que la Junta Directiva, todos panameños, el equipo obviamente ejecutivo también es panameño, entiende la situación fiscal del país. Y si existiese una suspensión de los aportes corrientes y a futuro, que fuera de manera temporal. Y precisamente creo que eso es lo que, creo que eso fue lo que se logró en el cambio a la ley, donde existe una pequeña suspensión de los aportes del Canal de Panamá al Fondo de Ahorro de Panamá por los próximos 3 años. Pero lo importante aquí es que después de eso la ley sigue aplicando y esperamos, obviamente, réditos después de 2027 que de acuerdo a la fórmula en ese momento, si aplica esa fórmula, que obviamente que entre en el Canal de Panamá al Fondo de Ahorro de Panamá. Y obviamente también tenemos los pagarés, ¿no? Que están todavía pendientes. Así que ese es básicamente lo que respondiendo a tu pregunta, ¿no? Lo que ha sucedido, lo que ha transcurrido en los últimos 7 días. Gracias, Atiel. Esto, muy interesantes los comentarios. Nos gustaría seguir conversando contigo, pero bueno, tenemos que continuar nuestra programación. Así que te dejo unos minutos de pantalla para que te despidas. Sí, gracias, Alma, gracias a Slip Noticias por esta oportunidad. Nuevamente, yo exhorto al público a que entre a nuestra página web. Ahí tenemos toda la información sobre el fondo, mucha información financiera auditada, fondoahorropanamá.com. Y nuevamente creo que el Fondo de Ahorro de Panamá representa o debería representar un orgullo para todos por el tema de la gestión, cómo se maneja y nuestra visión a futuro, pero a futuro a largo plazo, para nuevamente apoyar a la resiliencia a largo plazo del país de Panamá. Muchas gracias. Bueno, escuchamos a Adiel Santiago del Fondo de Ahorro de Panamá contándonos un poco la importancia que tiene el fondo, lo que están haciendo y su evolución y también, por supuesto, los planes futuros. Ahora seguimos con las inversiones, nos vamos para el mercado de capitales porque está con nosotros Sergi Lucas, quien es el presidente de la Asociación Panameña del Mercado de Capitales, quien también nos va a contar un poco de qué es lo que están haciendo y cuál es la importancia y relevancia que tiene Panamá con un mercado de capitales desarrollados, entre otros temas que nos estará desarrollando Sergi. Bienvenido, estoy encantada de que estés aquí con nosotros. Gracias, Alma, por invitarme y poder exponer sobre el sector de valores. Y también gracias por siempre estar presente en todos los eventos para recoger información y transmitírsela al público. Hoy me gustaría hablar primeramente sobre lo que representa el sector de valores en Panamá. Muchas veces en la banca en general ocupa un espacio muy grande en el país, en el sistema financiero, lo cual es muy interesante,
pero desde el punto de vista de valores, el sector también tiene un papel importante que jugar. Y, por ejemplo, cifras como que el sector de valores representa 60 billones de dólares de todo el sistema financiero, es decir, casi un tercio de lo que significa el sistema financiero es del sector de valores. Es una cifra significativa y que nos da una exposición y una representatividad muy importante. No hay que olvidar que el sector lo componen cerca de 60 casas de valores, 51 asesores, 60 sociedades de inversión y más de 285 emisores, lo que crea un ecosistema del mercado de capitales muy interesante para Panamá. En cuanto a la evolución del sector, si bien es cierto, en los últimos años hemos ido viendo cómo íbamos perdiendo algunos jugadores importantes en el sector de valores, el sector ha sido resiliente y ha venido creciendo en cuanto a activos y transaccionalidad, lo que demuestra que independientemente del número de jugadores, la atracción es del país, ¿no? Del sistema, de todas aquellas bondades que como sistema financiero, como país, podemos ofrecerle a los inversionistas que confían en Panamá para tener parte de sus inversiones. Algunas cifras sacadas de la superintendencia. El año pasado se transaron en el mes de agosto del año pasado cerca de 73 billones de dólares. En este año, agosto 2024, estamos cerca de 92 billones de dólares, lo que significa un incremento del 27% en cuanto a la transaccionalidad, el monto de compras y ventas que se han realizado, ¿no? Eso es un incremento muy interesante para el mercado y demuestra una vez más la fortaleza del mismo. Un poco por comparar algunas cifras con el sector bancario, los bancos en el mismo periodo han crecido más o menos un 5% sus depósitos, lo cual también demuestra una fuerte salud en el sistema financiero y en la confianza que tienen los depositantes en el país y en los bancos que lo componen, ¿no? En cuanto al mercado, en términos generales, este año ha sido un año muy interesante para los inversionistas. Los mercados nos han acompañado y nos han dado muy buenas oportunidades. Si no se tuerce nada de aquí a fin de año, debería ser un año de buenos resultados para los inversionistas. A pesar de las situaciones geopolíticas que tenemos, ¿no? La situación de Israel, Ucrania, el tema de Asia, ¿no? China, que ha tenido una ralentización importante, las próximas elecciones en unos días en Estados Unidos, toda una serie de situaciones que suceden fuera del mercado de capitales, pero que obviamente tienen un impacto, pero aún así ha sido, creemos, un muy buen año para los inversionistas y obviamente para todo el ecosistema de valores. En cuanto a cómo está el país como sector, ya no mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante, el país ha evolucionado en estos últimos meses de una forma importante en algunos temas muy específicos y que eran y son puntos de dolor para todos, bancos, casas de valores y otras entidades. El tema de las famosas listas ha golpeado de forma muy importante la actividad del sector. Esperamos salir de la famosa lista de cumplimiento por la Unión Europea antes de que finalice el año. Deberíamos tener una sesión plenaria de la Unión Europea antes de terminar el año y que ratifiquen nuestra salida de la lista gris en materia de cumplimiento. Algo que era muy obvio, pero que de alguna forma los organismos internacionales no habían terminado de entender. Pero eso nos va a abrir la puerta a decir que Panamá es y era, hasta hace ya un tiempo, un país cumplidor de las normas internacionales en materia de cumplimiento. Todo el mundo sabe que en Panamá, en materia de cumplimiento, somos muy exigentes y como en todos los países existen casos aislados, ¿no? Pero en términos generales estamos ya en esa materia en el estándar internacional, que es donde debemos situar a Panamá. Recientemente hemos visto el viaje del presidente a París, donde lo recibió el presidente Macron.
para hablar sobre todo del tema de la lista en la que está Panamá en materia fiscal. Esta es una lista un poquito más compleja de salir porque significa evaluar aspectos que son estructurales de la economía del país, que tiene que ver con todo el tema impositivo local e internacional sobre todo, pero confiamos que los países entiendan la situación específica de Panamá, la poca incidencia que tiene Panamá en materia fiscal a nivel internacional y que también probablemente durante el transcurso del año que viene logremos salir de esto, ¿no? Estos son elementos que, aunque parezcan poco significativos, tienen un muy gran impacto para las entidades reguladas del sistema financiero. Bancos, casas de valores, asesores de inversión. Durante mucho tiempo hemos sufrido la discriminación, por decirlo de alguna forma, por estar en una jurisdicción que estaba en listas, y el salir de ellas nos permite equipararnos ya con los primeros países del mundo y poder competir, ¿no? También es cierto que la exposición internacional de Panamá está mejorando. El ejecutivo actual tiene una fuerza y una energía en cuanto a la promoción del país fuera, con mensajes muy claros y muy contundentes, y siempre alineados al cumplimiento de la ley y a los estándares internacionales. Eso creemos que va a repercutir favorablemente en todo el tema de la reputación de Panamá, que históricamente, por el famoso caso de los Panama Papers, tuvimos un golpe muy importante, pero que yo creo que ya eso queda residual en la memoria de algunas personas. Y con todo este escenario nos planteamos desde el sector qué podríamos hacer, ¿no? Y en APAMEC creemos que es el momento perfecto para evolucionar como sector financiero, específicamente, y nos corresponde en materia de valores. Todos estos elementos que hemos estado explicando, el salir de listas, el mejorar la reputación, el entorno que hay alrededor nuestro de jurisdicciones, nos posicionan en una situación favorable para realmente pasar a ser un jugador relevante a nivel internacional en materia de valores. Pero para ello creemos que el país tiene que evolucionar en esa materia y consideramos que es importante el revisar, ya sea por una formulación de una nueva ley o una revisión integral de la actual, de la ley de valores. La ley de valores, que nos ha acompañado desde el 99, ha venido con ciertas modificaciones, pero lo que es una realidad es que el sector financiero y específicamente el de valores evoluciona todos los días. Y nos damos cuenta que Panamá en muchos aspectos de valores, en materia de regulación y leyes, está carente de las mismas, ¿no? Y eso nos quita muchas oportunidades como sector y como país. Nosotros creemos que el sector de valores puede ser un pilar a desarrollar como país para atraer inversión extranjera, para posicionar a Panamá dentro del mapa de jugadores relevantes en materia de valores. Y muy a menudo me oyen hablar del caso de Luxemburgo, donde un país pequeño de 400.000 habitantes, en medio de Europa, logró a través de una nueva ley en materia de sociedades de inversión posicionarse como líder europeo y probablemente mundial en esa materia. Y eso vino por dos factores. Primero, porque el país decidió unánimemente apostarle a esa iniciativa, y segundo, porque desarrollaron una ley que permitía, dentro del cumplimiento de los estándares internacionales, desarrollar ese negocio con una serie de ventajas. Nosotros creemos que este es un ejemplo muy representativo de lo que podría hacer Panamá, y es básicamente revisar todas aquellas oportunidades que se están dando en otros países y que podríamos atraer a Panamá a través de una nueva ley de valores o una revisión de la actual, para abrir esas oportunidades al mercado. Y además, esa nueva ley, el objetivo también sería el de facilitar el negocio tradicional, ¿no? Esto no se trata de cambiar completamente el sector, sino de ayudar al negocio tradicional
que como decía suma 60 billones de dólares en activos, un tercio del sistema financiero, a poder hacer ese trabajo y ese negocio de una forma mucho más eficiente, pero adicional que abra oportunidades relevantes en esa materia, ¿no? Otro ejemplo es el tema de los criptoactivos o los activos digitales. Recientemente participamos en una charla de un experto internacional y nos dimos cuenta que el mundo está yendo hacia allá a una velocidad increíble, que los reguladores y los países referentes en muchos aspectos lo están tomando como una gran oportunidad y están desarrollando regulación, entidades, supervisión, para poder atraer ese negocio. ¿Por qué no Panamá también hacerlo? Creo que Panamá tiene una posición privilegiada, por lo menos en lo que es Latinoamérica, donde definitivamente tenemos dolarización, estabilidad política, hub de comunicaciones. Creo que hay muchos elementos muy a favor de Panamá en lo que es la región. Si además le sumamos una regulación o unas leyes en materia de valores que nos permitan ser interesantes para que los inversionistas vengan, estoy convencido de que tendremos éxito, ¿no? Entonces, en resumen, Alma, te diría que el año ha ido muy bien. Hemos crecido en número de transacciones cerca de un 30%, pero son transacciones de lo tradicional, de lo normal, de lo que hemos hecho toda la vida. ¿Eso significa que estamos bien? Sí, pero podríamos estar definitivamente mejor si nos atreviéramos a desarrollar y a tomar esas oportunidades que ya son una realidad en muchos países y que estoy seguro que Panamá tendría una ventaja sobre ellos si lo hace correctamente. Muchas gracias, Sergi. Sergi, quiero empezar por preguntarte o hablar de, hablaste un poquito del tema de cómo está el mercado, cómo se está desarrollando, pero sí quisiera que le dijeras a la audiencia qué tan importante es para un país como Panamá tener un mercado de capitales bien desarrollado. Bueno, te diría que es clave. Al igual que lo es tener un sistema bancario desarrollado porque permite la expansión del crédito y por lo tanto el desarrollo del país, el mercado de valores desarrollado es un mercado que permite la atracción de inversiones en todo el ámbito, ¿no? Afortunadamente, a diferencia de los bancos en materia de inversiones, la jurisdicción no es tan importante. Entonces, si nosotros logramos posicionarnos como centro de valores internacional de verdad, seguramente seremos muy atractivos para muchos inversionistas y esos inversionistas, obviamente muchos invierten en instrumentos internacionales porque es de lo que más hay en el mundo, acciones de Apple, fondos de inversión internacionales, instrumentos de renta fija, pero también una porción se queda en el país como inversión y lo podemos ver con las cifras que se han desarrollado en Latinex, que ha tenido un desarrollo extraordinario en los últimos años. Así que te diría que es importante porque es una puerta de entrada fundamental para la inversión extranjera al país. Sergi, hablaste de las regulaciones, de algunos cambios que se necesitan, pero para ti, ¿cuáles serían los cambios más importantes que se debe haber en el mercado para seguir atrayendo tanto empresas locales como internacionales como nuevos jugadores del mercado? Yo creo que como país hemos estado golpeados desde un punto de vista reputacional en los últimos años y mi percepción es que necesitamos un golpe de efecto. Y para mí el golpe de efecto es crear una nueva ley que sorprenda al resto de países y al resto de jugadores por la valentía del país en regular algunas materias en las que algunos países ni tan siquiera lo están viendo. Creo que hay que empezar a estar por delante de la jugada y no por detrás de la jugada, y una nueva ley de valores nos posicionaría, una buena nueva ley de valores nos posicionaría automáticamente en la mente de todos los jugadores internacionales como un lugar que hay que evaluar
para saber si hay que estar. Yo no tengo la menor duda de que si logramos eso, le vamos a competir obviamente a cualquier país de la región. Hoy en día Uruguay, por ejemplo, en materia de asesores de inversión se está desarrollando enormemente. ¿Por qué no ese negocio no queda en Panamá? Bueno, pues hay que evaluarlo y tomar las decisiones para atraer esa inversión. Vemos a Caimán como un centro de fondos de inversión muy importante. ¿Por qué Panamá no puede tener esa misma estructura en Panamá y que esos fondos de inversión queden acá? Entonces, hay que competir. La realidad, Alma, es que probablemente en el pasado, por unas condiciones propias del país, te diría que recibíamos los clientes y los inversionistas de forma natural. Hoy en día, en un mundo cada vez más globalizado y donde las reglas cada vez son más estándares, hay que ir a buscarles a todos esos clientes y hay que ser atractivos para ellos porque ahora sí nos toca competir a nivel internacional. Quiero volver un poco contigo a el tema de las listas, ¿no? Tú mencionaste el impacto que esto tiene en los jugadores del mercado, pero me gustaría ir mucho más allá. Hablemos un poco de como país, como empresas dentro de Panamá, como individuos dentro de Panamá, esto nos afecta. Bueno, para mí es algo que no es negociable, Alma. El mundo cada vez tiene una necesidad de mayor transparencia, es una realidad. No podemos como país jugar al escondite y tratar de mantener algunos elementos que en el pasado eran permitidos y nos funcionaban y probablemente otros hacían. Yo sí creo que la apuesta de Panamá tiene que ser la de cumplimiento de estándar internacional para poder competir, porque en verdad podemos competir. Y los impactos de estar en estas listas son catastróficos. O sea, creo que los hemos sobrellevado de una forma muy correcta. Creo que el sector ha demostrado una gran resiliencia, pero cada vez el tiempo es menor, desde el punto de vista de que cada vez que pasa más tiempo estaríamos más aislados. Ya no es el caso, afortunadamente. Pero te voy a poner un ejemplo, Alma, y muchas veces se lo cuento a las personas que me lo preguntan. ¿Qué valor tiene hoy en día una sociedad panameña que en verdad no sirve para mucho más que tener transacciones internacionales o para tener activos o actividad en Panamá? Hoy en día una sociedad panameña, si yo voy con mi sociedad panameña y voy a un país de la Unión Europea, Francia, España, Inglaterra, no voy a lograr que me abran una cuenta, simplemente por ser sociedad panameña. Nos puede parecer injusto, pero esta es la realidad. ¿Qué valor tendrían nuestras sociedades si pudieran realmente operar en cualquier país del mundo con todas las facilidades que debería tener una sociedad, ¿no? Estoy seguro que el precio de esas sociedades en el mercado serían mucho más valoradas y por lo tanto mejorarían desde un punto de vista su capacidad de hacer cosas, ¿no? Tú estuviste, por ejemplo, el otro día en la presentación de los activos digitales y conversando con el conferencista, yo le decía, ¿usted se imagina un país como Panamá que acaba de perder recientemente, no recuerdo si eran 200.000, 300.000 sociedades, que su registro público estuviese basado en blockchain, que se permitieran smart contracts, que se permitieran acciones completamente descentralizadas, que fuese multilingüe, 24/7, y le preguntaba, ¿esto usted cómo lo vería? Y él me dijo, si Panamá hace eso, Panamá va a convertirse en el centro jurídico de toda esta nueva ola que viene en el mundo, ¿no? de activos digitales. Entonces, las oportunidades las tenemos ahí. Yo sé que cuesta muchas veces abandonar o soltar el negocio tradicional, pero yo creo que Panamá tiene que ser valiente y tomar decisiones para evolucionar, porque lo que está claro es que el mundo evoluciona y si nosotros no lo hacemos, quedaremos atrás. Sé que hemos hablado de este tema en algunas otras ocasiones,
Y sé que tienen ustedes planes muy importantes y que han ido desarrollando, y es el tema de educación y capacitación. Eh, Me gustaría que aprovechemos estos minutos para hablar también de lo que se está haciendo en este momento. Claro, mira, nosotros desde que participamos en la junta directiva de APAMEC, y te diría que con el mandato de Jorge Vélez anterior al mío, el tema de la capacitación y la formación es clave, porque tú no puedes desarrollar un sector de valores que pueda competir a nivel internacional si la gente que trabaja en el sector no está altamente capacitada. Entonces, decidimos desde hace un tiempo en APAMEC empezar a ampliar nuestro abanico de oferta de capacitación, ya no simplemente una capacitación para obtener una licencia, sino que hoy en día tenemos un diplomado del mercado de capitales que hace APAMEC, que creo que lo componen 6 módulos, que le permite a la gente que quiere en algún momento dado venir a trabajar en el mercado de capitales tener los elementos de conocimiento básicos para empezar, y que esa curva de aprendizaje que normalmente a las casas de valores o a los asesores de inversión nos toma mucho tiempo cuando contratamos a alguien, pues esa curva se aplane de forma rápida. Acabamos de terminar un curso de derivados, de contabilidad sobre derivados. Parecen cositas, detalles, pero la realidad es que el nivel de conocimiento que tenemos que plantear es cada vez más sofisticado, porque cada vez el mercado nos exige más, y lo hacemos, como te digo, ampliando nuestro espectro de capacitaciones, y también tratando de fomentar la llegada de conocimiento externo, ¿no? La participación de este especialista en criptoactivos o activos digitales fue una charla muy interesante que nos ayudó a empezar a entender. Estamos en conversaciones desde APAMEC con universidades de todo el mundo para tratar de traer cursos que sean de valor para el sector y el país. Y lo hacemos porque creemos que si Panamá evoluciona hacia donde creemos que va a evolucionar, vamos a necesitar cada vez más gente y mejor preparada. Sergio, nuevamente te agradezco de estar aquí con nosotros, de compartir toda esta información y también de la apertura que tiene tanto APAMEC como sus directivos, su presidente, en este caso que recae en ti, de siempre contestarnos las llamadas, contestarnos las interrogantes que tenemos y aportando mucho valor informativo. Te dejo las pantallas de Snip para que te despidas. El mercado de valores en Panamá tiene unas connotaciones que no son propias del sector, sino que son del propio país, y creo que esas son muy fuertes y tenemos que aprovecharlas. Como decía anteriormente, la dolarización, la estabilidad económica, la estabilidad política. Este es un país sin militares, muy bien conectado, bilingüe prácticamente, por lo menos en el sector valores, que además cuando lo comparas con la región, probablemente, aunque cuando estamos aquí dentro nos parece que no estamos tan bien, cuando salimos y vemos cómo están los de fuera nos damos cuenta que aquí estamos muy bien. Así que el país en sí tiene unas connotaciones muy interesantes, es un polo de atracción de inversión, hay actividad económica permanente, el sector bancario es muy fuerte y promueve mucha actividad, pero adicional en el sector de valores hay jugadores muy relevantes, jugadores internacionales y locales muy relevantes que de alguna forma han sabido capitalizar todas estas oportunidades. Como te decía, desde un punto de vista del negocio tradicional. Si bien es cierto que hay muchos puntos de mejora para volverlo cada vez más eficiente y poder seguir haciéndolo de una forma más eficiente, también desde APAMEC deseamos atraer otras oportunidades de negocio dentro del sector de valores, ¿no? Lo que os contaba de los fondos de inversión en Luxemburgo o en Caimán, y hay múltiples ejemplos de esto, que al final lo que necesitamos es, como país, tomar la determinación de que vamos a apostarle al sector de valores para que se desarrolle, que todos los organismos gubernamentales tengan claro que esa es una estrategia como país. Esto no funciona solo
si es una estrategia de APAMEC o de algún miembro, tiene que ser una decisión como país y a partir de ahí todo el mundo trabajando en ese sentido, ¿no? En identificar aquellas oportunidades que ya se dan en el mundo, pero que probablemente en esos países no tienen todas las ventajas que como país tenemos y atraerlas. Como digo yo, copiar, tropicalizar y pegar. Y estoy seguro que veremos un sector de valores transformado, mucho más grande, mucho más fuerte y que le aporta mucha más riqueza al país en cuanto a empleo, impuestos, atracción de inversión extranjera, etcétera, etcétera. Gracias, Alma, por darnos siempre el espacio de poder hablar sobre el mercado de valores, que a veces parece que es algo un poquito lejano, pero que está en verdad muy conectado con la sociedad y esperamos que en el tiempo cada vez más panameños puedan tener acceso a él y en eso también estamos trabajando junto con la Bolsa y la Superintendencia para democratizar el mercado de capitales, que es un elemento fundamental en la estructura familiar y económica de una familia para poder lograr un ascenso social y económico adecuado. Bueno, acabamos de hablar con Sergi Lucas y con Abdiel Santiago, que están dentro del mercado, digamos, de inversiones, de valores. Ahora vamos a irnos a otro segmento de la economía panameña, un segmento sumamente importante, como lo es el sector logístico. Y ahora con nosotros está Daniel Izaza, un gran amigo de Snip Noticias también, que nos va a hablar un poco de él mercado de sector logístico. Gracias, muchas gracias por la invitación, Alma. Y bueno, voy a empezar con hablarte un poco sobre la situación actual de Coel. Hace escasamente un par de meses, en junio, tomamos posesión como nuevo presidente, con una junta directiva bastante mixta en el sentido de miembros de diferentes asociaciones y diferentes negocios del sector logístico. Así que tenemos la gran oportunidad de aportar sobre los retos que tiene Panamá en este sentido. Como todos saben, COEL es una asociación de asociaciones. Hoy está conformada de más de 23 gremios, los cuales tienen dentro de su operación algún parte del sector logístico y entre todo hemos diseñado algunas iniciativas para hacer frente a este nuevo reto. Ya hemos creado comisiones, una comisión de aduana, la cual está trabajando con la dirección de aduana en buscar algunas soluciones y mejoras. Por ejemplo, el tema PILA, que es el paso fronterizo con Costa Rica, una iniciativa que tiene ya más de un año, viene del gobierno anterior, y necesitamos terminarlo lo antes posible para agilizar el tránsito entre ambas fronteras. Hay una comisión que está revisando los estatutos de COEL, hay toda la comisión legal que está revisando algunas normas y leyes que afectan que afectan realmente nuestra competitividad. Para eso ya hemos tenido varias reuniones con algunos diputados. Hay una comisión de transporte terrestre que está verificando la parte de el canal seco que nace con aquel tema de falta de agua en el canal y la bajada de los tránsitos. Así que COEL sigue elaborando, sigue haciendo reportes, tal como lo presentamos en toma de posesión. Estamos enviando reportes mensuales a todos los presidentes de gremio y los representantes de cada gremio ante COEL de todas las actividades que realizamos mes a mes para, para que cada asociación sepa qué estamos haciendo y también si quiere venir y aportar en alguno de los temas. Así que ese a grosso modo lo que te puedo decir de lo que está haciendo COEL en este momento.
Gracias, Daniel. Muy interesante lo que nos has estado comentando. Hablemos un poco ahora de quizás cómo ves la cadena de suministro a nivel global. Bueno, mira, la situación global de la cadena de suministro sigue estando afectada. Como todos sabemos, hace unos meses atrás, el año pasado, estuvo afectada por un incremento de fletes muy grande que fue afectado a su vez por aquella escasez que hubo de contenedores que viene por la guerra de Ucrania y Rusia y también por aquellos ataques en el Golfo y cercanos al Canal de Suez. O sea, todo este movimiento geopolítico que está sucediendo externamente ha afectado la cadena de suministro de contenedores y lo cual ha ocasionado altos fletes y cambio de algunas rutas para poder satisfacer las necesidades del mercado global. Últimamente, hace un par de semanas, tuvo aquella amenaza de huelga de los puertos de la Florida y alrededores y el Golfo, que afectaron también un poco, aunque fueron pocos días, han afectado también la cadena de suministro hacia América. Y debemos recordar que esa huelga no está del sí terminada, porque fue como un arreglo para en enero llegar a acuerdos. O sea que todavía en mi posición es que está incipiente también un posible riesgo en la cadena de suministro regional. Eh, a grosso modo, entendemos que la cadena de suministro sí ha sido afectada grandemente y seguirá siendo afectada en los próximos meses. Esperamos que esto baje un poco la presión y podamos tener más contenedores y más movimientos de carga y más facilidades. Y se me olvidaba, el canal de Panamá también fue uno de los que incidió también en estos movimientos globales por la falta de agua y la reducción de algunos tránsitos por el canal. Bueno, y siguiendo por esa misma línea, pero a nivel de retos de logística del país, ¿cuáles estarías viendo? La situación actual en Panamá en materia de competitividad logística, bueno, te puedo decir que después de todos estos problemas que hemos tenido globales y regionales, estamos en mejora continua. Sin embargo, entendemos que hay muchos países alrededor de la República, alrededor de Panamá, tratando de competir con nosotros, tratando de imitarnos. Y efectivamente, cada país, nuestro pensamiento es que cada país está haciendo lo propio. O sea, cada país está haciendo lo propio para mejorar su infraestructura logística, su conectividad, su competitividad, y lo están logrando. Hay ejemplos muy claros, y yo lo menciono. República Dominicana es uno de los países que está haciendo lo propio. El presidente, cada vez que habla sobre el sector logístico, participa de foros regionales, globales y en la isla, hablando sobre su plataforma logística. Entonces, igual Costa Rica, Colombia y alrededor. Entonces, yo no lo considero una competencia porque siempre he dicho, mientras que ellos hagan lo propio para ellos mejorar, eso es parte de de su estrategia como país. ¿Qué, ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo. Venimos de 4 años o 5 años de, no sé si retroceso, pero sí no mucho avance. Recordemos que tenemos una estrategia logística nacional 2030, la cual debe sufrir algunos cambios que estamos revisando en una comisión de expresidentes de COEL. Eh, y estos cambios son originados por los cambios globales que hemos hablado anteriormente de la cadena de suministro. Pero si ya Panamá tiene una guía que es esta estrategia logística, creo que debemos darle seguimiento a este tema.
hemos hecho ya reuniones con algunas entidades del Estado, con el Ministerio de la Presidencia, y hemos expuesto las necesidades que el sector necesita. El Estado ya va a activar el gabinete logístico y COEL va a formar parte de este gabinete logístico representando al sector privado. Y lo que hemos acordado y lo que hemos conversado es que el nivel que va a tener el gabinete logístico junto con COEL es elevar el tema, elevar la conversación a más de solucionar problemas del día a día, es a estrategia país. O sea, Panamá debe apuntar a una estrategia país que abarque puertos, aeropuertos, parques logísticos, zona libre, eh, zonas especiales, tren, que pueda generar esa inversión extranjera que venga y que genere miles de puestos de trabajo. Así que esperamos que en los próximos días tengamos las primeras reuniones y ver la metodología en la cual vamos a trabajar. ¿Y cómo consideras tú que se deben enfrentar ahora estos retos que tiene el país en materia logística? Bueno, como les venía diciendo, los retos que tiene Panamá y cómo debemos afrontarlos. Eh, Siempre he mencionado desde el discurso de toma de posesión y últimamente en todas las reuniones que hemos tenido con la entidad del Estado, es que Panamá cuenta con una maravilla de activos logísticos. O sea, el clúster logístico panameño no es repetible en toda Latinoamérica. No hay ningún país de Latinoamérica que tenga los activos que Panamá tiene. Entonces, es imposible pensar que alguno de estos países va a competir contra nosotros. Entonces, siempre les digo, la competencia que tiene Panamá es una competencia interna. Somos nosotros los panameños los que no hemos puesto barreras, los que hemos creado procesos burocráticos en las entidades del Estado, que no logramos tener en consideración que el sector logístico, que representa más del 30% del Producto Interno Bruto, que genera más de 300.000 puestos de trabajo, o sea, todo lo que representa para Panamá el sector logístico, y no contamos con una institucionalidad que permita una dirección correcta del sector logístico. O sea, llevamos ya la estrategia a esta altura, ya dentro de ella menciona una Secretaría Logística o un Ministerio de Transporte y Logística, y Panamá no cuenta con ninguno de esos. Esa es la ventaja que nos llevan los países, de los cuales he mencionado anteriormente, que siguen avanzando y creciendo en el sector logístico, porque hay autoridades dedicadas 100% al sector logístico. Y no solamente estas autoridades como una secretaría, sino que el presidente de la República de estos países están interviniendo como gestores de venta, gestores del sector, que han permitido que crezcan rápidamente. Nosotros en los últimos años no hemos logrado eso y tenemos una fe de que en este nuevo quinquenio podamos lograr una Secretaría Logística que dirija a todas las entidades que están coadyuvando al desarrollo logístico en Panamá, tomando en consideración que es uno de los sectores con mayor valor en Panamá, pero con menor atención en los últimos, diría yo que en los últimos 15 años. Y bueno, ¿qué necesitamos como parte final? Es que yo creo que necesitamos que el Estado, sobre la cabeza del señor presidente de la República, tome la decisión de aceptar la ayuda de COEL en, en el gabinete logístico y que tomemos decisiones contundentes para crear la Secretaría Logística y decisiones contundentes de la estrategia país que queremos adoptar para, estos 5 años, este quinquenio. O sea, hay que tomar decisiones rápidas, precisas y hemos manifestado durante toda esta entrevista, COEL es
la parte o el sector, representa el sector privado con más experiencia en toda Latinoamérica que puede aportar temas muy positivos a la estrategia país que queramos adoptar. Así que agradezco mucho este espacio, Alma, y esperamos que podamos en una próxima conversación decirte, mira, hemos avanzado, hemos logrado que inversión venga a crear nuevas empresas logísticas y que al final de este quinquenio podamos decir, el sector logístico generó tantos miles de puestos de trabajo. Así que te agradezco mucho por este espacio. Gracias a ti, Daniel, por todos tus comentarios. Yo quería iniciar un poco preguntándote algo que mencionaste, pero creo que en tu toma de posesión fuiste un poquito más directo y te lo recuerdo. Tú dijiste, la mayor competencia que tiene Panamá somos nosotros mismos con nuestra falta de ejecución y la falta de visión. ¿A qué te referías exactamente cuando dices esto? Bueno, mira, yo creo que tal como lo mencioné en la toma de posesión, los últimos 5 años no hubo ni una ejecución, o sea, fallamos. Hoy llevamos más de 100 días de gobierno y tengo noticias de que ahora en noviembre empieza el gabinete logístico, así que creo que por eso terminé diciendo que tenemos que actuar rápido, o sea, la, la, la ejecución lenta afecta el desarrollo de un sector. Entonces, eh, eso por un lado. Entonces, esperamos que el sector público con el sector privado comiencen a ejecutar iniciativas para gestionar más inversión. Y la otra es, en los últimos gobiernos han creado una cantidad de procesos que recaen sobre la plataforma logística y sobre nuestro movimiento de carga y ha generado que nosotros los panameños tengamos más pasos burocráticos, por ejemplo, que en Centroamérica. Hay un tema de UCQ, por ejemplo, la lista de productos químicos permitidos para traer, pero con unos trámites engorrosos y lentos y que están impactando a la industria, a los comerciantes. Bueno, Panamá, el mercado centroamericano está entre 18 a 23 productos. Bueno, Panamá, que es la meca de la logística, que depende del sector servicio, tiene más de 53 productos y cada día meten más productos ahí. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, nosotros mismos nos estamos haciendo daño, haciendo engorroso un proceso de, por ejemplo, importar pinturas. Entonces, todas las empresas que importan pintura le tienen que pagar a un regente químico, pero también el transportista terrestre, el agente de carga, el agente aduanero, bueno, lo sacaron, el operador logístico, al mismo regente 5 veces el mismo cargo. Entonces, al final el cliente tiene que pagar 5 veces un servicio. Entonces, creo que ese tipo de, de, de acciones que nosotros mismos imponemos está afectando nuestra misma competitividad logística. Otro punto que mencionaste es el gabinete logístico que en algún momento jugó un papel muy importante. Luego creo que hubo esa ausencia. Ahora lo retoman en noviembre. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen como sector privado de la participación que van a tener en este gabinete? Mira, la expectativa que teníamos era un gabinete logístico con participación de algunos miembros del sector privado. La realidad, lo que hemos escuchado es que va solamente a recaer sobre la presencia del presidente de COEL, que esta vez recae en mí, pero el otro año yo no voy a ser presidente de COEL, o sea que eso para mí no tiene nada de especial. Hemos solicitado que por lo menos tenga un reemplazo en el caso de que yo no pueda asistir, o trabajo, viaje, bueno, lo que sea, ¿no?
De hecho, a la inauguración no puedo ir porque voy a estar de viaje. Entonces, si no puedo ir a la inauguración, significa que el sector privado no va a estar representado en el gabinete logístico. Entonces, es una decisión que tienen ellos que cambiar. El concepto de un gabinete logístico que trabaje en una estrategia país, honestamente, nos gusta a la actual junta directiva. Eso me parece bien. Elevar la conversación a un nivel país, que eso es lo que hay que hacer, pero que el presidente se involucre, ¿no? Eso también, porque si lo vamos a elevar, que elevémoslo a que el presidente pueda también participar en esas reuniones cada 2 o 3 meses. Pero como hay muchos temas puntuales que estamos viviendo día a día, como el ejemplo que te acabo de mencionar, por ejemplo, esos temas los queremos trabajar y eso es lo que creo que hemos acordado es con mesas de trabajo donde todos los miembros de COEL que quieran participar estén eh, trabajando en temas y soluciones puntuales que genere ya sea la estrategia país o que se generen a través de el día a día, los problemas que estamos viviendo día a día, ¿no? Entonces, por el momento tenemos muy buenas expectativas. Simplemente había que afinar el tema de la participación de un suplente para el miembro de COEL que va a participar del gabinete logístico. Bueno, Daniel, el tiempo se nos ha agotado de una manera tan rápida, has dicho tantas cosas muy importantes, muy de alguna forma preocupantes, eh, de darle seguimiento. Tenemos que estar muy pendientes del sector logístico, es la columna vertebral de la economía panameña y creo que debe atenderse con esa igual de importancia, ¿no? Daniel, se está acabando el año. Me gustaría, y estos 2 últimos meses, yo sé que para la cadena logística son bien fuertes, bien importantes. Quería tus comentarios sobre lo que está pasando o lo que esperan para fin de año y el próximo año. Mira, yo creo que para el 2024, 2025 debemos apuntar, y eso lo podemos empezar a trabajar desde ya en varios temas. Uno, 2 puertos. Hay un puerto que está detenido en el Atlántico, tiene un tema ahí, esa es Isla Margarita, y un puerto en el Pacífico como uno de los planes estratégicos a futuro. O sea, debemos diseñar nuestra estrategia portuaria. El tren Panamá-David es uno de los temas que está en la palestra, ya que eso puede crear un desarrollo tanto a todas las provincias, pero también un desarrollo logístico entre Panamá y Centroamérica, tomando en consideración que todos los puertos de Centroamérica, desde Costa Rica hasta El Salvador, están congestionados, colapsados y falta de tecnología. Y muchos de estos países están utilizando a Panamá. En materia de inversión, debemos apuntar a traer inversionistas de parques logísticos de bodegas, porque estamos hablando de semiconductores, de armar, de ensamblar y de hacer cadenas de suministro, pero no tenemos infraestructura necesaria para atender estos nuevos retos que tiene el país. Entonces, tenemos un tema de infraestructura para el próximo año, creo que es uno de los temas que debe asumir el gabinete logístico con COEL, uno de los puntos principales, las rutas de acceso a Avenida Randall, que ya está prácticamente en renovación, pero todos los puntos de acceso a los puertos, facilidades, la zona libre que tiene muchos terrenos baldíos y bodegas sin utilizar, y hay que retomar, la zona libre debe retomar esas propiedades que son del Estado y volverlas a promover, pero que vengan empresas a crear estas oportunidades de trabajo para los panameños. Y lo otro, que yo creo que es un reto muy importante, es la educación de nuestros jóvenes. Vuelvo y repito, el tema de semiconductores, tenemos muy poco espacio y tenemos muy poca gente preparada. Entonces, debemos apurarnos un poco en la educación de los jóvenes para asumir estos retos a futuro.
Bien, Daniel, de nuevo gracias. Seguimos ahora con más del sector de economía en Panamá y vamos a hablar precisamente sobre economía en general y hemos invitado, y estamos muy felices de que nos haya aceptado la invitación, a Eric Molino Ferrer, presidente del CECIP y economista, el doctor Eric eh, Molino Ferrer. Eric, gracias por estar aquí. Creo que es tu primera vez en uno de nuestros eventos, pero estamos bien felices de que te encuentres aquí con nosotros. Y bueno, sin más, hablemos de economía. ¿Cuáles son, digamos, los aspectos más relevantes y que tenemos que dar seguimiento? Sin duda, me imagino que el tema tributario, fiscal, caja del Seguro Social. Mucho de eso vamos a hablar contigo hoy. Alma, la verdad es que es un placer estar aquí y poder tener, digamos, una conversación sobre cómo estamos viendo la economía, cómo consideramos que las empresas y los ciudadanos deben tomar decisiones estratégicas en cuanto a lo que se vislumbra panorama para el próximo año. Realmente yo creo que es importante primero entender la situación actual en la que tenemos. Obviamente este año fue un año de transición importante en la que tenemos una administración nueva y a los pocos días que nosotros tenemos ya les ha tocado evidentemente ver varios desafíos con no solamente agentes domésticos, sino con agentes internacionales en los que se tiene que recuperar, digamos, un poco la confianza que se ha tenido a nivel institucional en los últimos años. Esto es imperativo, ya que desde el punto de vista de las calificadoras de riesgo, desde el punto de vista de los inversionistas que están interesados en participar en proyectos tanto de infraestructura como proyectos comerciales en Panamá, estos son puntos críticos para su consideración. Yo pienso que es importante que nosotros tomemos en cuenta que Panamá ha estado viniendo desde hace ya más de un año, un periodo en donde el riesgo país se había separado del riesgo de sus pares. Había estado habiendo una tendencia de países como República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Paraguay y Perú, que son nuestros pares, con una tendencia hacia la baja, mientras que Panamá, lógicamente, después de las protestas que se habían estado teniendo en octubre relacionadas a la mina, se había disparado inclusive por arriba del riesgo colombiano. Eso eventualmente incidió en la pérdida del grado de inversión por parte de Fitch y afortunadamente hemos logrado separarnos un poco del riesgo colombiano, que es un país que no es grado de inversión, pero hemos estado, digamos, cotizando muy por arriba de varios de estos países que he mencionado que tampoco son grado de inversión. Interesante resaltar que, por ejemplo, hemos tenido países como Paraguay que han mostrado, al contrario de Panamá, una reducción en el riesgo país y han logrado entonces tener el grado de inversión. Entonces son cosas que nosotros debemos ver a nivel internacional porque esto ciertamente impacta el flujo de los capitales, la imagen, la reputación, las señales que está dando el mercado de que Panamá sigue siendo un país relativamente más riesgoso que otros países. Es importante cambiar la narrativa, ya que evidentemente lo que nosotros necesitamos para compensar la cantidad de apalancamiento que se había estado utilizando para fomentar el crecimiento debe ser reemplazada por inversión. Y me parece que una de las, digamos, fuentes de inversión importantes que debemos tener en este país es recuperar ese estatus de ser destino para inversión privada, sobre todo extranjera. En cuanto, digamos, a nivel doméstico, yo creo que hay un nivel de incertidumbre bastante claro y importante a ser considerado. Las tres reformas claras que nosotros estamos viendo que van a tener que estarse discutiendo a nivel nacional es empezando por lo menos con la caja del Seguro Social. Yo creo que ahorita hay un discurso que tal vez es un poco hacia nueve propuestas que se están haciendo a favor de mantener un sistema solidario versus uno que es mantener un sistema de cuentas individuales. Realmente acá lo que nosotros estamos viendo son dos tipos de propuestas. Mantener un sistema solidario que no solamente está obsoleto en el sentido que la mayoría de los países que lo han implementado han tenido que hacer reformas estructurales contundentes para seguir, digamos, manteniéndolo, sino que también es un problema que de por sí es insostenible. Actualmente nosotros estamos previendo que en los próximos 10 años nosotros vamos a estar viendo que si se mantiene la tendencia, el déficit que tiene la caja del Seguro Social va a ser de aproximadamente 14.000 millones de dólares.
Esos son números que para los estándares de Panamá realmente son una crisis financiera muy grave. Nosotros estamos haciendo cálculos de que si traemos a valor presente todo el compromiso que tiene la Caja del Seguro Social con el último jubilado, actualmente esos son a valor presente 75.000 millones de dólares. Eso te lo pone en contexto con la deuda pública actual, que es 52.000 millones de dólares. O sea que el tema de la Caja del Seguro Social no solamente necesita una reestructuración profunda, sino que también necesita que se actúe con determinación lo más pronto posible. Yo en lo personal soy más partícipe de que no debemos seguir tirándole agua a una taza que está rota, es decir, seguir creando algún tipo de reforma fiscal como subir los impuestos o de estar en una situación en la que se propone sacar dinero del canal o sacar dinero de diferentes instituciones para que eso pueda subsidiar de cierta manera los déficits que se están generando a la Caja del Seguro Social, no estaría resolviendo el problema, ya que al final lo que estamos haciendo es, como mencioné, echarle agua a una taza que está rota y que básicamente seguirá vertiéndose el agua por fuera de la taza. Lo que me parece que es importante que tengamos es un sistema que ciertamente le dé una pensión básica a las personas que no han podido llegar a sus cotizaciones, y que las personas puedan envejecer con dignidad, evitando así la pobreza durante la vejez, pero inclinarnos hacia un sistema de cuentas individuales donde al final las aportaciones que están haciendo las personas van a un fondo que les garantice que ese dinero va a estar ahí accesible para ellos a su jubilación y que no tengamos, digamos, que seguir postergando un problema que ha sido inminente, que ya tenemos varias décadas postergando. Hablando un poco en temas de carácter fiscal, la administración ha hablado varias veces en que no está sobre la mesa discutir para el próximo año reformas fiscales. Eso evidentemente tiene que ser matizado con lo que se decida con la Caja del Seguro Social, pero la realidad es que hay que hacer algunos ajustes de carácter importante en cuanto al tema tanto fiscal como tributario. En mi opinión, deberíamos estar revisando absolutamente todas las exoneraciones fiscales que actualmente existen. Tenemos aproximadamente 48 regímenes fiscales. En mi opinión, deberíamos tener un criterio muy claramente definido de todo aquello o todo aquel régimen que no genere lo que estamos dejando de percibir como Estado en créditos fiscales, debería revisarse, eliminarse o modificarse. Es decir, si yo estoy teniendo un régimen fiscal que el dinero que ha dejado de ingresar al Estado a través de tributos se ve compensado por tener mayor actividad económica, generación de empleos formales o de cierta manera crear beneficios indirectos y que eso compense esa recaudación que no se tiene, entonces es una medida positiva y tenemos un neto positivo en esta exoneración. De lo contrario, como planteado, debería eliminarse, revisarse o ver de qué manera se ajusta para poder, digamos, tener unas finanzas públicas más saneadas. También debemos revisar la base tributaria y va muy de la mano el tema de la exoneración, pero en la base tributaria tenemos que ver muy claramente cómo podemos crearle un vehículo para que los informales puedan formalizarse actualmente con cifras oficiales y seguramente esas cifras están desfasadas ya que representan las cifras de agosto del año pasado, incluyendo antes del cierre de la mina. Estamos hablando de más de 765.000 informales. Estos 765.000 informales representan aproximadamente 47% de la población ocupada. Es decir, que nosotros tenemos de la población ocupada, la mitad no cotiza en la Caja del Seguro Social. Dentro de los que sí son formales, recordemos que 25% pertenecen al sector público, o sea que realmente tenemos que el sector privado está realmente cargando un cuarto de la población total ocupada de manera formal. Esa informalidad se está concentrando principalmente en los sectores de turismo, logística y construcción, que son a su vez, irónicamente, los motores económicos del país. Ciertamente hay explicaciones a eso, va mucho más allá de un tema que ya sea la persona o el empleador quieren darle la vuelta a, digamos, crear empleos formales,
sino que más bien hay algo estructural que nosotros debemos ir modificando, como el alto nivel de burocracia y todas las barreras regulatorias que existen para poder tener acuerdos entre colaboradores y empleadores. Debemos hacer como en otros países, que se crea un vínculo y no tener el caso extremo de lo que tenemos actualmente, que es el código de trabajo, o sencillamente tener informalidad, porque al final lo que acaba pasando en la práctica es empujar a las personas en la informalidad, y eso disminuye tanto la recaudación de impuestos como también la cotización en la caja del Seguro Social. Por último y no menos importante, yo creo que uno de los desafíos económicos que vamos a tener para el próximo año es qué es lo que vamos a hacer con la mina. Yo creo que de cierta manera teníamos una desventaja como país, porque al final todos los panameños conocemos todas las matices en cuanto a lo que llevaron las protestas y en cuanto a las diferentes cláusulas que encontraron la Corte Suprema de Justicia sobre las ilegalidades del contrato, pero a nivel internacional esto se percibió como Panamá no respetando el Estado de Derecho y no respetando la inversión. Eso ciertamente tiene que hacerse un programa importante de comunicación para limpiar un poco la cara del país y evitar a toda costa algún tipo de arbitraje en donde deje a Panamá en una situación de desventaja económica. Pero hay que tomar nuevamente el tema del contrato minero con mucha seriedad, ya que evidentemente representan un impacto económico muy positivo, y de no tenerlo va a acabar resultando en evidentemente mayor desempleo y mayor informalidad. Soy de la filosofía que ese contrato al final debe abocarse a cuáles son los mejores términos y condiciones para el país. Al final, aquí evidentemente hay muchas conversaciones que levantan muchas pasiones, pero lo que nosotros debemos mantener siempre es, como objetivo es, primero debe privar el interés nacional. Me parece que debemos, obviamente, dar la cara a la comunidad internacional, que Panamá es un país que respeta las leyes, que respeta el Estado de Derecho, que estamos tratando de tener un país donde las instituciones son fuertes y robustas e íntegras, y de esa manera es una discusión inevitable que se va a tener el próximo año. Viendo ese panorama, yo creo que es importante para las empresas que tomen en consideración que la planificación estratégica es imprescindible en los momentos en donde la incertidumbre puede jugar un rol importante en las proyecciones. Así que lo importante es primero tener identificados estos riesgos que estoy mencionando, y al mismo tiempo establecer estrategias que sean prudentes para el manejo de las mismas. Gracias, Eric. Muy interesante. Hay varios puntos que me gustaría retomar contigo. Quisiera empezar un poco por el tema del crecimiento económico, ¿no? Si bien la economía tiene retos, al parecer estamos, por lo menos en la parte de gobierno, muy optimistas. Hemos escuchado hace unos días al ministro hablar que las proyecciones del ministro de Economía, hablar de las proyecciones económicas al alza, ¿no? ¿Ustedes coincidirían en digamos, un crecimiento económico 2025 más allá de un 3% de PIB nominal, como lo han visto Banco Mundial o CEPAL? Mira, al final el crecimiento va a depender de cuáles son las políticas públicas y las señales que el Estado vaya a transmitirle a la empresa privada. Tenemos un concepto económico básico, fundamental, de las expectativas racionales, que te dice: si existe certeza en el futuro, o cierto nivel de certeza en el futuro, y tengo expectativas positivas, yo voy a invertir hoy. Si tengo un panorama incierto en el futuro y tengo malas expectativas hacia el futuro, decido no invertir. Entonces, lo que tenemos que tener claro, que cuando las instituciones públicas y las instituciones y agencias privadas hablan del tema de confianza, se están refiriendo a eso. Nadie quiere invertir en un país en donde no se tenga claras las reglas del juego, y a mí me parece que hay que empezar a, digamos, pulir un poco la imagen que tiene el país en cuanto a tener reglas claras y dejar de tener favoritismos políticos, y que podamos vivir en un país donde lo que prime sea la libre competencia. Habiendo dicho eso, yo pienso que hay algunos rubros que son claves para la generación de empleo y atracción de inversión extranjera directa, como lo son la figura de la asociación público-privada. Existen dos proyectos que ya están, digamos, muy encaminados a que se estén próximamente licitando. Uno va a ser la carretera panamericana del oeste y el proyecto de cuarta línea de transmisión. Entre ambos proyectos podríamos estar hablando de casi $1.000 millones. Y el proyecto de cuarta línea de transmisión se vislumbra que probablemente sea un proyecto autofinanciado, es decir, de una inversión 100% privada con repago
por parte del mercado eléctrico, mientras que el proyecto de Panamericana Oeste sea un proyecto cofinanciado, pero es un proyecto que ambos proyectos serían proyectos en donde deberíamos esperar inversión privada importante, inversión que probablemente venga de inversionistas extranjeros de alto calibre y que probablemente permee de manera positiva en la contratación de empresas panameñas durante mucho tiempo. También yo creo que el norte del crecimiento no debe ser solamente ver el número como un porcentaje del PIB, sino realmente verlo en función de que ese crecimiento esté siendo o que se vea como resultado en que ese crecimiento se vea visto en una reducción importante del desempleo, el cual las cifras oficiales hablan de 7.4%, pero que probablemente sea más alto, y una reducción importante de la informalidad. Yo creo que ambos de esos criterios son importantes. Eh, Soy también un poco más de la opinión de que nosotros, cuando estamos haciendo análisis de las políticas públicas en cuanto a las finanzas, nosotros deberíamos tener un porcentaje mínimo asignado a las inversiones. En los últimos 10 años lo que hemos estado teniendo es una tendencia hacia la baja de lo que es el gasto de capital y las inversiones, y ha sido reemplazado por el gobierno cada vez más expandiéndose y usando más gasto corriente. La deuda de los últimos años ha estado principalmente financiando exoneraciones, aumentos en las planillas, gastos de funcionamiento e inclusive los intereses del Estado. Lo que deberíamos estar viendo, yo creo que un mensaje claro e importante que deberíamos estar viendo, es que el Estado debería enfocarse en aumentar la inversión y en atraer esa inversión. Me gustaría ver también al Estado reduciendo sus gastos corrientes de una manera importante. Nada más para referencia, nosotros hace 30 años teníamos 60 instituciones públicas, actualmente tenemos 94. Y como mencioné, nosotros tenemos que el 25% de los empleos formales vienen del sector público. Lo que deberíamos estar viendo, más allá de un crecimiento nominal de un número específico, es ver que estos números vayan cambiando. Veamos un menor porcentaje de la participación del Estado en la generación de empleos formales, que se reduzcan los empleos informales, que tengamos un aumento en lo que es el gasto corriente, de una disminución en el gasto corriente y un aumento en lo que es gasto de capital o de inversiones, y que tengamos un aumento en lo que representa la entrada de inversión extranjera directa. Eric, sé que mencionaste el tema de la caja del Seguro Social, pero me gustaría un poco explicar por qué es tan importante este tema, no verlo desde el punto de vista de solamente de las pensiones, sino cómo afecta esta mala salud de la caja del Seguro Social a todo el país o incluso hasta las perspectivas económicas que pueda tener el país. Te doy la razón, el problema de la caja del Seguro Social es estructural y va más allá de, el tema de las pensiones, para darte un par de estadísticas adicionales que creo que son importantes. Ya las calificadoras de riesgo en varios de sus informes han estado eh, elevando sus voces de alerta en cuanto a cuál va a ser la solución que se tiene para la caja del Seguro Social, porque, por ejemplo, mantener un país con un fondo de pensiones, entre comillas, solidario, que es el sistema que actualmente tenemos, o un sistema de reparto, en los países que lo mantienen han tenido que hacer, como mencioné, reformas estructurales tributarias, y eso evidentemente hace menos atractivo al país y tiene, digamos, consecuencias importantes sobre las finanzas públicas y la estabilidad social. Para darte una referencia de la Unión Europea, los países en la Unión Europea, y obviamente estamos hablando de promedios, tenemos que las aportaciones que hacen estos países del PIB al presupuesto de los fondos de pensiones supera el 10% del PIB, cosa que para Panamá sería impagable. Se sacan muchas estadísticas de que la aportación de Panamá en relación al PIB a los fondos de pensión está por debajo del 1%. Tal vez ahí se podría, digamos, hacer un ajuste para lo que mencioné, de tratar de identificar y focalizar cuál es la población que nosotros como sociedad queremos definitivamente apoyar para que tenga una pensión básica universal. Expandir un poco el plan que tenemos actualmente de los 120 a los 65. Pero tenemos que, por ejemplo, el promedio de la Unión Europea, el promedio de la OECD está aportando aproximadamente 7% del PIB. Esas son cifras impagables para Panamá. Lógicamente, si nosotros estamos cerrando, por ejemplo, este año con un déficit del PIB de 4%, y ya eso genera muchísima alerta, sumarle a eso 7% del PIB, evidentemente, es algo que quebraría al país. Es básicamente
plantear una solución en donde únicamente se está hablando de aportes adicionales es, para mí la caracterizo de fantasiosa e ilusoria, porque son temas que simplemente es imposible para el país pagarlos sin ningún tipo de daño o de reforma estructural que al final acabaría ahuyentando la gestión privada. Yo creo que eso es muy importante mencionarlo. Pero ciertamente yo creo que parte de la solución tendría que ser hacer cambios importantes a la caja del Seguro Social, como por ejemplo aumentar la rentabilidad que se tiene en los fondos. Panamá es de los países que menor rentabilidad tiene a nivel latinoamericano en cuanto a los fondos de pensiones. En los últimos 10 años ha estado promediando 3% e históricamente 2%, cuando hay países como República Dominicana que están promediando el 7%. Esa diferencia en tasas hace que evidentemente el retorno sobre las pensiones sea muy elevado, mucho mayor que el que tenemos en Panamá. Yo pienso que definitivamente tenemos que vernos a la operatividad, a la Caja del Seguro Social, la cual ha estado en los últimos años promediando un déficit de $200 millones al año. Yo creo que categóricamente como empresa privada también tenemos que salir a decir que todo aquel que le quita a su colaborador su cuota obrero patronal sin pagarla es una persona que está cometiendo robo. Eso es categórico y debemos rechazarlos todo en la empresa privada. Pero también nosotros tenemos que entender, aunque eso sea parte de lo que nosotros tenemos que hacer sí o sí, no acaba de resolver el problema. Estamos hablando de apenas $150 millones en saldo, pero son cosas todas que deberían ser parte de una solución integral que va más allá de lo que tú mencionas, un tema de pensiones. Esto es un tema que es crítico para el país, es probablemente la crisis financiera más importante que tenemos que atender en estos momentos. No, ya no tenemos más tiempo para seguir conversando y me encantaría poder hacerlo porque me han quedado muchos temas que discutir y sé que van a haber próximas ocasiones. Yo quiero aprovechar para darles gracias a todos ustedes que han llegado hasta aquí, han escuchado estas magníficas exposiciones de expositores increíbles, expositores que nos han dado mucho de qué pensar y también nos han hablado mucho del potencial que tiene Panamá y de cómo podemos lograrlo. Yo le agradezco a Adiel Santiago del Fondo de Ahorro de Panamá, a Sergio Lucas de la Asociación Panameña del Mercado de Capitales, APAMEC, también a Daniel Izaza, presidente del Consejo Empresarial Logístico, y por supuesto a Eric Molina Ferrer. A mí no me queda más tiempo y quisiera agradecerles también a todos ustedes por estar aquí, por haber participado y espero que sigan disfrutando de los eventos de SEC Noticias. También quiero agradecer al grupo de entidades que han hecho posible esto, a PAMEC, al Fondo de Ahorro de Panamá, a Aguirre Swatch, a nuestros auspiciadores, Telered y AES Panamá. Igualmente quiero hacer un especial agradecimiento al equipo de SEC Noticias, que no soy sola y que ahí están ayudándonos día a día y para la producción de este evento sin duda. En los controles hoy ha estado nuestro amigo Oscar Zulbarán. Gracias, Oscar, por estar aquí. También quiero aprovechar para agradecer también a todas las personas que han colaborado, no solo a las empresas que han participado, también a esas personas que hacen posible. Al equipo de APAMEC siempre ha estado apoyándonos, a Marilú, a la señora Miriam. Gracias, gracias, gracias siempre por ese increíble apoyo en la coordinación y en todos los temas súper interesantes que hemos tenido en el día de hoy. Bueno, si sigo hablando, yo creo que un montón de gente se me puede quedar por fuera y no quiero hacerlo, así que será hasta una próxima vez. Que estén todos muy bien.